una realidad que duele, pero que Cristo cambia. Estaba viendo de qué podíamos este día hablar, y me encontré con una historia de un joven. A este joven le vamos a llamar Mateo. Mateo era un joven que andaba anteriormente por caminos que no debía andar, con sus brazos marcados por un pasado oscuro y con sus ojos que se le notaba el cansancio y se le notaba todo lo que había pasado anteriormente. Un joven lleno de muchas raíces de amargura, un joven lleno y marcado con un pasado bastante oscuro. Un día él decidió dejar eso atrás y buscar de Dios. Pero el joven sentía que aunque había cambiado su forma de vestir, su forma de hablar, había cambiado su forma de ver las cosas, él sentía que aún así, él sentía que había algo más. Aunque él se vestía con su camisa manga larga, con su pantalón formal, aunque él visitaba la iglesia, él se sentía aún así vacío por dentro. Esta palabra, esta historia se identifica mucho con lo que acabamos de leer, porque nos habla claramente que en muchas ocasiones nosotros cambiamos lo que está afuera, lo que todo mundo puede ver. Pero muchas veces no cambiamos lo que Dios espera que nosotros cambiemos, que es lo de adentro, que es lo espiritual. Entonces es muy fácil para nosotros, y creo que muchísimas veces nos ha tocado decir esta frase: Señor, ¿qué quieres tú que yo cambie? Porque sentimos en algún momento en que estamos fallando, en algo, que hay algo que no nos permite tener comunión con Dios, que hay algo que no nos permite tener ese enlace directo. Y ahí es donde nos ponemos muchísimas veces a reflexionar. Y eso es muy importante, hermanos, y es muy importante porque nos ayuda a ver qué realidad es la que estamos viviendo y qué debemos nosotros como seres humanos ir mejorando a lo largo de nuestra vida. La cita de Colosenses, hablando un poco del contexto, la escribió el apóstol Pablo, quien nos dice hoy en esta cita que hagamos un viaje en el tiempo. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Colosas, que esto sería ahora como la ciudad de Turquía. Esta iglesia estaba, dice, rodeada de filosofías raras. Tenía la gente que decía que practicaba rituales, hacían muchísimas cosas, y se vio la necesidad de exhortarlos. ¿Para qué? Para poder hacer que la iglesia entrara en razón. Él también dice textualmente que Pablo escribía para recordarles algo clave. Dice: si ya resucitaron con Cristo, sus vidas tienen que demostrarlo. Y eso es muy importante, porque a veces nosotros decimos: yo soy cristiano, yo asisto a tal iglesia, yo soy de tal denominación. Es que yo soy cristiano, ¿no se me nota? Queremos que se nos note por la forma en que nos vestimos, queremos que se nos note en la forma, muchísimas veces, en que hablamos, porque muchísimas veces tenemos un lenguaje bastante bonito al comunicarnos con los demás. Pero Dios, aparte de cómo nos vestimos y de cómo hablamos, también se fija en nuestros corazones, en la manera en cómo tratamos a las demás personas, en la manera en cómo actuamos en diferentes situaciones. Sabemos que hoy no estamos viviendo tiempos fáciles, no estamos viviendo tiempos en los que nosotros nos podemos dar el lujo de decir: no, hoy me voy a permitir hacer esto, ya mañana yo me reconcilio con el Señor, le pido perdón, Señor, perdón, porque es que quería hacer esto y ahora ya no lo vuelvo a hacer. No estamos en tiempos para darnos esos lujos.
Estamos en tiempos en donde tenemos que poner nuestras barbas en remojo y ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo que no está bien. Autoevaluarnos, ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Pero muchísimas veces estamos tan pendientes en otras circunstancias que olvidamos lo más primordial, que es cuidar nuestro corazón para Dios. Nos hace referencia en esta carta, específicamente nos vamos por favor todos al versículo número 5. Quiero que lo leamos nuevamente. Dice, haced morir pues lo terrenal, vamos todos, en vosotros, fornicación, impurezas, imagínense qué interesante. Y veamos la elección de palabras que hace Pablo acá. Pablo no dice, pórtense bien el domingo. Él no dice, intenten hacer esto para que les vaya mejor. Él no anda por las ramas. Él da algo directo, una orden directa. Él dice, hacer morir. Él no dice, vaya poquito a poco. Él dice, corte de raíz, como diríamos nosotros los salvadoreños, cortemos de raíz. Empecemos a actuar, cambiemos esto que no le agrada a Dios. Cada uno de nosotros sabe cómo nos comportamos, no solamente con las demás personas a nuestro alrededor, sino que también cómo nos comportamos con Dios y qué lugar le estamos dando a Dios. Y es muy importante cómo Pablo nos exhorta en esta palabra, en esta carta, y nos pide, nos exige básicamente que nosotros cortemos de raíz todo aquello que no le agrade a Dios, todo aquello que me impide estar más cerca del reino de los cielos. Y es fácil, no es fácil, porque a todos nos gusta divertirnos, a todos nos gusta pasar un momento agradable, y más de alguna vez nosotros hemos elegido mejor irnos a un lugar en vez de venir a la casa de Dios. Nos ha pasado, porque nuestra carne nos llama a eso, y nosotros, es ahí donde nosotros, y la palabra de Dios nos exhorta y nos pide que nosotros tengamos nuestras prioridades bien claras y hagamos morir todo aquello que no agrada a Dios. Obviamente, como decía anteriormente, no es algo fácil, ni es algo que sea agradable muchísimas veces, pero es algo necesario, porque todo aquello que nosotros nos privemos por amor a Dios, todo aquello nos va a traer bendición, aunque nosotros muchas veces no podamos verlo en el momento o sintamos que no podemos. Es ahí donde nosotros tenemos que tener una comunicación directa con Dios y decirle, Señor, dame fuerzas para hacer esto, porque sé que a ti no te agrada esto que estoy haciendo, entonces dame fuerza para poder decir que no, dame fuerzas para poder hacer lo correcto, porque muchísimas veces no es fácil, pero Dios nos llama a eso. Nos dice también que es muy importante que nosotros tratemos en la medida de lo posible, en el 5, de quitarnos muchos placeres de la vida que nos van a llevar a situaciones que van a crear conflictos, que nos van a llevar a lugares o a procesos que pudimos habernos evitado. La vida está llena de decisiones y tenemos nosotros, cada uno de nosotros, libre albedrío. Usted decide si se levanta o se acuesta. Usted decide si se come una pupusa o se come 2 pupusas. Usted decide si saluda al hermano o no saluda al hermano. Cada uno de nosotros podemos tomar decisiones. Qué bonito fuera que cada uno de nosotros, hasta en las cosas más simples, como el decidir si me voy a comer 2 o 3 pupusas, le consultáramos a Dios. Todos nosotros estaríamos viviendo en un mundo totalmente diferente, porque si tomáramos a Dios en cuenta en cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer en nuestra vida cotidiana, entonces estaríamos de manera diferente. Sin embargo, Dios nos exhorta esta noche y nos pide que estemos alineándonos
hacia Él, porque vienen tiempos que no va a ser fácil, porque vienen tiempos en los que usted tiene que estar bien parado. Yo tengo que estar bien cimentada en la fe para poder resistir los ataques del enemigo. Primero Dios, que nosotros pues no vivamos el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Yo espero en Dios que todos estemos firmes en eso y que nos vayamos con Dios y no tengamos que pasar esos tiempos tan difíciles. Pero en el ínterin van a haber circunstancias que nos van a hacer tambalear en la vida. Y esas circunstancias pueden ser cuestiones de salud. No hay nada más agobiante para un ser humano que le afecte en la salud, ¿sí o no? No hay nada más agobiante que eso. No hay nada más agobiante recibir noticias que muchísimas veces nosotros no esperamos. No solamente en salud, sino que hablando también como padres. Como padres, cada uno de nosotros quiere, espera y desea que a nuestros hijos les vaya bien en la vida, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante que nos mantengamos firmes, porque si nosotros estamos trabajando para la obra del Señor, el enemigo va a tratar de desestabilizarnos. Pero es ahí donde el poder de la oración toma el control de toda la situación. Es ahí donde es importante, como padres de familia, el saber que necesitamos de Dios en todo momento y el encomendar cada día a nuestros hijos para que Dios los guarde y los proteja. No podemos, y si quisiéramos, tenerlos en una burbujita donde no salgan para ningún lado, donde no practiquen con ninguna persona inconversa, que no tengan relación con personas que no vayan a ser apropiados para ella. Muchísimas veces no podemos controlar eso, especialmente cuando ya se van para la universidad. Cuando están al cuidado de nosotros, pues nosotros podemos hasta cierta manera tener control de esa situación. Sin embargo, si nosotros ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios y la fe y la oración no desmaya, Dios va a tener el control de cada día, de cada circunstancia. Y aunque la prueba va a venir en algún momento de nuestras vidas para nuestros hijos y para nosotros, pero va a ser Dios el que va a estar respaldándonos, el que va a estar diciéndonos aquí estamos. Pero debemos estar nosotros, renunciar al yo, quitarme todo esto, porque yo no puedo esperar que Dios esté recibiendo al 100% de mis oraciones si yo con mi boca digo algo, Señor, yo soy buena, Señor, esto, pero con mis acciones yo demuestro lo contrario. Tiene que ir todo alineado. Acción, oración. Si yo digo esto, llueva, truene, relampaguee, lo tengo que cumplir por amor a Dios. Y porque si yo espero recibir buenos resultados, entonces tengo que llevar todo alineado conforme a la voluntad de Dios. Pero cualquiera puede decir, pero es que yo no sé qué es lo que Dios quiere. Mentira, todos sabemos que Dios quiere de nosotros. Todos sabemos lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y a cada uno nos demanda cosas diferentes, más tiempo, más comunión con Él. Y es tan importante lo que nuestro pastor nos dice, que tenemos que tener intimidad con Dios. Nuestra vida no va a ser perfecta, hermanos, no, pero sí va a ser más llevadera. Y si Dios va a ir delante de nosotros peleando la batalla, dándonos fuerza, tú puedes. Estás pasando por esta tribulación y yo sé cómo tú te sientes. Nadie más pueda que te entienda, nadie más sepa cómo tu corazón se siente, pero Dios sí. Pero ve delante de Él y dile, no oremos solo por orar. Tenemos que quitarnos esto y decir, Señor, mira, esto soy yo. Arranca de mí la envidia, arranca de mí. Usted sabe lo que su corazón tiene. El enojo, la ira, la falta de perdón. Esas son cosas que obstaculizan muchísimo una oración. Entonces es muy importante quitarnos todas esas raíces de amargura, de resentimiento. Es que la hermana me vio mal, entonces por eso yo no le hablo, yo no la vuelvo a saludar. Yo la saludé cuando venía entrando, pero ni siquiera hola me dijo. No, es que eso no puede ser así, yo ya no le hablo. No. Y la hermana a saber con qué problema venía la pobre, o el pobre, o qué tan despistados sean, porque a veces eso suele pasar.
que somos despistados. Pero es tan importante que nosotros practiquemos el amor de Dios, ese amor que no juzga. En el versículo 8 y 9, ¿me acompañan por favor, hermanos? A leerlo todos juntos. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuántos de aquí manejan carro, moto, lo que sea? Ok. ¿Cuántos de ustedes se han enojado porque alguien se les ha atravesado? Muchísimas veces. ¿Sí? Muchísimas veces. Ahora, ustedes saben que nosotros, los seres humanos, la mayoría, no todos, la mayoría, somos de mecha cortita. Si alguien se nos atraviesa, si alguien nos ve mal, hágale que no vamos en carro, pero estamos ahí, vamos caminando y nos vio mal. O si alguien nos dice, es que fulano estaba hablando de usted y estaba diciendo esto y esto y esto, y usted le creyó, ahí estaba el enemigo trabajando, y usted que se deja. Entonces viene usted y empieza a generar usted situaciones en su corazón, y ahí ya perdió la paz. Se le atravesó el de la moto, se pasó el alto y usted tuvo que frenar, y ahí ya perdió la paz, porque usted ya lo bendijo, ¿verdad? Entonces ahí, en esos momentos en los que nosotros debemos de probar qué tan espirituales somos, muchísimas veces nos dejamos llevar por el momento, por el calor de momento. Y eso es muy fácil de demostrar. ¿No les ha pasado a ustedes que están aplaudiendo a alguien, están aplaudiendo, usted entra al lugar y usted sigue aplaudiendo? Y está aplaudiendo porque los demás aplauden. ¿O no les ha pasado el ejemplo que a veces pasa en la iglesia, porque es que a veces el enemigo trabaja fino, en donde el hermano volvió a ver y la hermana pensó que la estaba viendo a ella y la vio mal? Entonces yo ya no le hablo al hermano. En las iglesias es tan importante la comunión, es tan importante la comunicación, y es tan importante el evitar que el enemigo tome territorio de nuestra paz. Este pasaje bíblico nos llama a un cambio, pero no un cambio superficial, no un cambio de fuera, sino que a un cambio de dentro, interno hacia afuera. A Dios no le va a importar si usted anda el pantalón más caro, la falda más cara, el peinado más bonito. A Dios no le va a importar eso. A Dios le va a importar lo que hay en su corazón. Y dice la palabra que Dios sabe hasta lo que estamos pensando. Él sabe todo. Entonces, antes de que usted lo haga, Él ya sabe. Y tenemos que guardar nuestros corazones, evitar circunstancias que nos roben la paz. Muchísimas veces los milagros son detenidos porque nosotros no tenemos paz, porque no tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hay circunstancias que nos detienen nuestras oraciones. Y es muchísimas veces tan importante cuando nosotros oramos por algo. Hace unos días estábamos hablando con unas amigas y hablábamos de la importancia de la oración, porque la oración lo define todo en nuestras vidas. Y estábamos hablando de la importancia de la oración. Y hacíamos en cuenta que muchísimas veces nosotros oramos por algo por mucho tiempo y no vemos respuesta. ¿Y saben qué es lo que pasa? Pueden pasar dos circunstancias. Número uno, no es el tiempo de Dios. Y número dos, no estamos orando de la manera correcta. Entonces, es muy importante el papel del Espíritu Santo en esto, porque el Espíritu Santo nos guía a tener oraciones perfectas.
Y es muy importante, como dice el pastor, esta frase bien famosa, poner nuestras barbas en remojo y decirle: Señor, quiero morir yo. Quiero morir yo y que seas tú quien viva en mí y que seas tú quien me guíe en cada paso de mi vida. Porque es muy fácil vivir la vida que estamos viviendo ahora toda agitada. Si no ven nosotros, yo no sé si a ustedes les pasa, a veces están viendo la tele, pero a la vez están con el celular, porque ya no basta solo la tele, ahora queremos estar, nuestra mente ya no es suficiente sobre solo la tele, ahora está en la tele, pero también el celular. Estamos haciendo una cosa, pero queremos hacer otra, porque estamos viviendo en un mundo tan agitado, donde va pasando todo tan rápido, que no nos detenemos en las cosas que de verdad valen la pena. Él toca la puerta. Él va a tocar la puerta de su corazón y usted va a decidir si lo va a dejar entrar o no lo va a dejar entrar. Pero para dejarlo entrar, imagínese usted que le va a dejar entrar a un corazón donde está lleno de tantas situaciones que nos habla Colosenses. Entonces es muy importante, y la invitación que quiero hacerles ahora es que todos nosotros vayamos y conversemos con nuestro Dios y le digamos: Señor, ¿qué debo cambiar? Todos tenemos algo que mejorar, todos, porque muchísimas veces nosotros priorizamos cosas que no son importantes para Dios, y debemos de buscarle en todo momento, especialmente por cómo estamos viviendo en este mundo. Dios es un caballero, Dios está ahí esperándonos a cada uno de nosotros, esperando que nosotros le busquemos, y le busquemos de corazón. No le busquemos nosotros solamente de apariencia, que todos digan: ay, la hermana que espiritual, ay, el hermano que espiritual, mire que hace esto, mire que hace lo otro. No, porque nosotros podemos engañar con nuestras acciones a los demás, pero a Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos engañarlo. En el versículo 12 y 13, ya para ir finalizando, hermanos, vamos todos. Y dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Miren qué interesante, hermanos. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y mire que la palabra no se equivoca. Hay dos cosas que resaltar. En el 13 es que Dios quiere que nosotros nos veamos los unos a los otros con misericordia, que nos veamos como Él nos ve a nosotros. Yo una vez que escuché esto por primera vez, le dije: Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ver con tus ojos? Señor, yo quiero experimentar eso alguna vez en la vida. Y una vez yo estaba muy molesta con una persona de mi trabajo, y esta persona había hecho algo que no era correcto. Y en medio de todo eso, todo el mundo estaba molesto con esta persona. En teoría yo era la víctima. Entonces, él respondía, y cuando él respondía, su respuesta, valga la redundancia, eran respuestas que lo acusaban más. Entonces, en ese momento yo le dije: Señor, hazme verlo con ojos de misericordia como tú lo ves a él. Y yo no quería ni verlo porque yo estaba muy molesta. Luego levanté mi mirada y lo vi. Hermanos, qué tremendo, porque yo empecé a llorar, porque Dios me hizo verlo con ojos de misericordia, con los ojos que Él lo vio. Y Él me decía: Él no es culpable, Él no es consciente de lo que está haciendo. Él no sabe lo que está haciendo, aunque es un adulto. Él no piensa como tú piensas. Él no me tiene a mí en su corazón. Y me hizo verlo con ojos de misericordia. No crean que salí odiándolo, no salí odiándolo. Salí de una manera tan diferente a la que entré, porque Dios me permitió verlo con ojos de misericordia.
Muchísimas veces es tan importante que nosotros como seres humanos le pidamos eso a Dios. Señor, permítenos ver a nuestros hermanos, especialmente aquellos hermanos o aquellos familiares con los que no nos llevamos tan bien, con ojos de misericordia. Imagínense que Dios actuara como nosotros actuamos, que medio nos han hecho algo y pues nosotros queremos hacerle 2 cosas más. Pero Dios no es así. Dios dice, ay, mis hijos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios que nosotros tengamos ese don de poder ver a las personas no por cómo son, sino que como Dios quiere que nosotros veamos a los demás, a nuestros prójimos. Yo admiro mucho a la hermana Lady, porque la hermana Lady siempre tiene una sonrisa. La hermana Lady siempre lo recibe a cada uno de nosotros con una sonrisa. Y su servicio siempre, siempre, siempre es un servicio entregado plenamente a Dios. Y muy poco reconocido. Pero Dios ve. Y Dios sabe cómo está su corazón. Y Dios es el que la sustenta. Y nos sustenta a cada uno de nosotros. Porque Dios no pasa por alto nada. Aunque nosotros creamos que Dios no nos está viendo, Dios sí nos está viendo. Debemos nosotros quitar todo aquello, toda aquella basurita que nos aparta de la mirada de Dios y enfocarnos en estos tiempos y en todo tiempo en Dios. Que mi objetivo sea acá que mi objetivo es que mis hijos le sirvan a Dios. No que saquen una carrera universitaria, está bien, eso no es malo. Pero mi objetivo como padre debe ser ese. Que mis hijos busquen de Dios. Que mis hijos anhelen estar en la casa de Dios. Ese debe ser mi objetivo. Pero para eso debo de ser yo quien debe dar el ejemplo. Para eso debo de ser yo como padre, como madre de familia. Inculcando esa semillita. Y apartando de mí y limpiando mi corazón y preparándome yo para estar en paz con Dios. Para estar acorde a la altura que Dios espera. Si Dios dice de qué nos ha revestido, entonces tenemos que comportarnos como qué, como hijos de Dios. Un hijo de Dios, usted pregúntese, y yo me pregunto muchísimas veces porque yo he caído en eso. ¿Es eso lo que Dios espera de mí? ¿Es eso lo que yo tengo que hacer como hija de Dios? Usted se va a responder solito o solita. Es muy importante. Nosotros no podemos irnos por la vida jugando. Hoy soy cristiano, mañana no. Hoy sí, mañana no. ¿Por qué? Porque después vienen las consecuencias y nos preguntamos, ¿por qué a mí? Pero son nuestros actos muchísimas veces los que definen todo. La palabra de Dios no es para que salgamos de aquí diciendo, qué bonita la prédica. Es para que tomemos decisiones. Es para que digamos, Señor, ¿qué tú me quisiste decir acá este día? Señor, ¿qué debo yo, Edith, mejorar? ¿Qué debo yo de mejorar para servirte mejor, para darte un mejor servicio? Dios no lo va a hacer saber. Él va a hacer saber a cada uno de nosotros qué debemos cambiar, qué actitud Él espera de nosotros y comportémonos a la altura que Él espera.